primero que quiero hacer es agradeceros que hayáis contado conmigo para contestar a estas preguntas tan interesantes. Decir que algunas respuestas, por cuestión de tiempo, tienen que ser necesariamente simples y simplificadas, y disculparme por ello. Los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio son algo positivo, ¿no? Es decir, frente a un reto planetario, pues las Naciones Unidas se organizan, hay un proceso de decisión, de participación y se establecen unos objetivos. ¿Son esos objetivos buenos para la comarca? Indudablemente, ¿vale? Es decir, que hay una serie de cuestiones ahí que son mejorables, pero pueden ser positivas. Lo que pasa es que en el conjunto del mundo y de las relaciones geopolíticas, pues claro, cuando pienso en los objetivos del milenio y un tal Trump o un tal Bolsonaro, veo difícil que como conjunto, con esos líderes y con esos intereses tan contrapuestos, haya unas relaciones internacionales que den lugar a un mundo con una mayor igualdad y una mayor prosperidad. Bueno, cada cual tiene que hacer lo que pueda, como pasa con el cambio climático, independientemente de que otros no hagan nada o hagan poco. Por lo tanto, el Estado español tiene una serie de compromisos para cumplir con los objetivos del milenio, y esto aplicado a las comarcas, como pasaba con la Agenda 21, pues es una cuestión positiva, ¿no? En cuanto a reducción de la pobreza, mejora del medio ambiente y otras muchas cuestiones de la educación, la sanidad, etcétera, que son necesarias, ¿no? Y más en el medio rural. Entonces, por supuesto que son positivos, solo que con esa duda, ¿no? de las relaciones internacionales tal y como está en este momento. En la búsqueda de la sostenibilidad, en la construcción de una sociedad ecológicamente y socialmente sostenibles, tenemos dos niveles. Por una parte, el nivel de lo individual, como personas, o incluso en nuestra conducta como consumidores, consumidoras, donde tenemos que guardar un cierto nivel de coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos, y el nivel de la acción colectiva, que desde mi punto de vista es el más importante. Porque no, los pequeños cambios individuales no son suficientes, aunque son necesarios, no son suficientes para conseguir grandes cambios sociales y sistémicos. Es decir, tenemos que transformar el sistema económico y social en el que estamos inmersos para poder hacer frente a la crisis climática, que es a su vez una crisis de recursos, de energía, una crisis ecosocial, una crisis ecológica y social. La acción colectiva pasa por asociarnos, también por lo que pueden hacer los gobiernos y sobre todo por eso, por la capacidad de las personas uniéndose para conseguir objetivos transformadores. Claro que los efectos del cambio climático, como por ejemplo la disminución en las cosechas, las grandes olas de calor, el que algunos países que en la actualidad son áridos se conviertan absolutamente en desérticos, la elevación del nivel del mar, de las aguas del nivel del mar y por lo tanto la desaparición o afección a amplias zonas costeras, todo eso afecta de manera distinta a los países en desarrollo, a los países ricos, y también afecta de manera distinta a las personas en función de la clase social a la que pertenezcan. Hay muchas desigualdades en salud. Hoy en día, un trabajador manual tiene menos esperanza de vida que un directivo, mucha menos esperanza de vida que un directivo, porque las condiciones de su vida en general son más penosas, ¿no? Y los riesgos a los que se enfrenta también son mayores. Sobre todo en el caso de los países en desarrollo, también es mayor el riesgo que afrontan las mujeres. Esto
se puede equiparar a un transatlántico en rumbo de colisión, ¿no? Nos vamos dirigidos, nuestro sistema económico y social, hacia un colapso, hacia un posible colapso. Pues bien, si lo comparamos con el transatlántico Titanic, cuando chocó con un iceberg y se hundió, vemos cómo son las diferencias de clase frente a esa catástrofe. El 79% de la tripulación falleció ahogada. El 75% de las personas que iban en tercera clase también se ahogaron. En segunda clase se ahogaron el 60% de las personas. Y en primera clase solo se ahogó el 35% de las personas. Todo estaba pensado para que los ricos, aquellos que iban en primera clase, se pudieran salvar antes en caso de accidente, en caso de naufragio. Pues algo parecido sucede con el planeta y con el conjunto de la sociedad y con el conjunto de los países. La principal causa del cambio climático es la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. También las emisiones del metano de la ganadería y la agricultura o de los vertederos, entre otros gases. Hay otros que también tienen cierta responsabilidad, pero menor. Es la industria de los países desarrollados la que lleva siglo y medio emitiendo grandes cantidades de CO2 y otros gases a la atmósfera causantes del cambio climático. También el transporte, basado en el vehículo a motor, es uno de los responsables de esas emisiones de cambio climático. La globalización ha acentuado el transporte de mercancías. De hecho, la globalización ha sido posible por el abaratamiento de los costes del transporte. Así, ha sido posible que muchos materiales se fabricaran en Asia y vinieran a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, etcétera, o a África, en general, viajaran por el mundo de manera barata porque se ha mantenido muy barato el precio de los combustibles, sobre todo del petróleo. Todos los países, todas las personas tienen un cierto grado de responsabilidad en el cambio climático, un cierto grado, pero no todos lo tienen igual. Es decir, Estados Unidos y los países europeos tienen unas emisiones históricas acumuladas mucho mayores que las de otros países que se han incorporado recientemente a la industrialización. Así que todos somos responsables, pero con responsabilidades diferenciadas, unos países más que otros. En un sistema económico donde lo que prima no es cubrir las necesidades, sino que lo que prima es el beneficio, y por lo tanto donde muchos materiales son de usar y tirar, etcétera, etcétera, eso hace que el sistema productivo esté ligado a un aumento permanente de las emisiones de gases de efecto invernadero, ligado a su vez con el transporte y con el sistema energético. Algunos expertos en el medio ambiente han acuñado un término que es el sosteniblabla. Es decir, se habla mucho de sostenibilidad, algunos ni siquiera saben lo que es, pero se pone esa palabra en todos los sitios, ¿no? Se hace mucho marketing verde de las empresas, se les da un barniz. En algunos casos hay verdaderas transformaciones y en otros solo hay ese barniz verde. Pero la transformación no debería ser solo una transformación tecnológica, sino que deberíamos empujar una transformación de la democratización de la economía y una transformación también, como he dicho antes, en la redistribución de la riqueza y en un país más justo. Entonces, claro que las empresas forman parte de diseños políticos que son los que les convienen para sus intereses.
¿Cuáles son sus intereses? Ganar dinero y repartir beneficios entre sus accionistas. Si lo pueden hacer de forma verde, pues bien. Si no, persisten en su negocio, como es el tema de las petroleras. Pero están, por ejemplo, las energéticas, que conforman en España oligopolios, pues no están a favor ni de la redistribución, de la producción de la energía, ni de que cada cual se pueda producir su propia energía eléctrica, ni de que haya un control democrático de esa energía, que es fundamental para que un país funcione. Por lo tanto, a través de las puertas giratorias, a través de proyectos como el Castor, de la empresa ACS, que nos ha costado un dineral a todos los españoles, porque ese tipo de proyectos carísimos y sin ningún sentido, pero que eran para enriquecer a unas cuantas empresas, claro que tienen que ver con que en el núcleo duro donde se toman las grandes decisiones, en el Estado español y también en la Unión Europea y en otros ámbitos, están las grandes empresas presionando y poniendo sus peones, ¿no?, de alguna manera, para que sus intereses salgan favorecidos. La ciudadanía tiene que estar ahí, estar atenta, escuchar y leer un poco más allá de lo obvio y defenderse. Sí, para responder a esta pregunta me gustaría recordar dos artículos de la Constitución Española del 78 que están ahí pues un poco olvidados y que no han sido desarrollados, que tienen mucho que ver con la economía social y con la democratización de la economía. El artículo 128 dice así: toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, estará subordinada al interés general. Y dice también: se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Y luego el artículo 131, donde dice que el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y su más justa distribución. Dice aquí en la Constitución esta que algunos elevan a condición de sagrada. Bueno, pues nos da un poco respuesta que para actuar frente a unos retos como supone el desarrollo sostenible y la crisis ecosocial, sí que se puede hacer con planificación y con participación del Estado en la economía y supeditando la actividad de las empresas al interés general, ¿no? Sería, y lo tenemos ahí, lo tenemos en la Constitución. Sí, no soy especialista ni en demografía ni en estudios de población, pero tengo algunas ideas claras, ¿no? Una es que la foto actual de la distribución de la población pues no es una foto fija, es decir, los movimientos sociales, las transformaciones sociales son dinámicas, pueden cambiar en unos años en función de las necesidades, en función de las condiciones. Es decir, en función de los recursos y de la energía disponible, se puede articular el territorio y la población de una u otra manera. También el cambio climático puede afectar a cómo se distribuye la población en el futuro en la península ibérica, puesto que grandes áreas de la península, si se cumplen las predicciones de los científicos, pueden quedar como auténticos seriales, zonas muy áridas donde la agricultura sea muy difícil, o zonas de la costa que pueden ser, bueno, pues víctimas de inundaciones derivadas de la subida del agua del nivel del mar, ¿no? Entonces, en el futuro puede que haya una necesidad de mayor mano de obra en la agricultura para producir alimentos, pero no tenemos la bola de cristal, ¿no? En cualquier caso, lo que hay que hacer es mantener unos núcleos rurales y unas ciudades que sean sostenibles y que sean compactas, donde se reduzca la necesidad energética, donde la necesidad, sobre todo,
de energía derivada del uso de la movilidad se reduzca y se reduzca mediante la accesibilidad. Y eso lleva también a que sean accesibles para las personas que viven en el medio rural los servicios públicos, sin necesidad de grandes movimientos, ¿no? Y entonces, bueno, eso es una cuestión fundamental que tenemos que reivindicar para los núcleos rurales. Servicios públicos de calidad que hagan la vida más fácil y más llevadera y más próspera para la gente que está en el medio rural. Sí, los vecinos, no solo de Teruel, sino de cualquier punto del universo, ¿no? Tienen que ser responsables y dueños de su propio destino. Es decir, que tienen que participar en la elaboración colectiva de qué quieren hacer en determinadas zonas, en comarcas, etcétera, como luego hablaremos un poco más de esto, ¿no? Entonces, lo he dicho un poco antes, servicios públicos de calidad y empleo, fundamental para querer quedarte o para que la gente se pueda quedar en el medio rural. Además, también poner en valor las ventajas que el medio rural tiene o los pequeños pueblos frente a la ciudad. Bajarse del victimismo y subirse un poco en la autoestima, porque hay muchas cosas positivas y ventajosas en vivir en pequeñas localidades frente a las ciudades. Cada sistema tiene sus ventajas y sus desventajas. Recordar que lo pequeño es hermoso, es decir, que puede haber pequeñas dimensiones de pequeñas empresas, de trabajos, etcétera, de pequeños negocios, de proyectos que sin ser macro puedan hacer que la gente tenga un nivel de prosperidad y de felicidad suficiente y atractivo. Y también recordar que ni los AVEs ni las autovías traerán la prosperidad a las comarcas, porque no están pensados para eso. Están pensados para unir grandes núcleos y lo que favorecen es que la gente se vaya. Necesitamos buenas comunicaciones, pero buenas comunicaciones pensadas para las comarcas y para las pequeñas localidades. Porque, y lo mismo, un tren convencional de mercancías y de pasajeros, pero pensado que pare en los pueblos, que sirva para vertebrar el territorio y no para que la gente se vaya más rápido. Sí, hacer frente al reto de la crisis ecosocial, al reto de la escasez de recursos y de energía, del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica, etcétera, a la escasez también de recursos alimentarios como la pesca, etcétera, etcétera. Hacer frente a eso no es una opción, es una necesidad y una obligación. Tenemos la necesidad y la obligación de cambiar el modelo productivo y las relaciones sociales asociadas a ese modelo productivo. Por lo tanto, hay que pasar, y entiéndaseme el símil, de actividades sucias a actividades limpias. Y esto además, por justicia social, hay que hacerlo de manera que las personas más vulnerables y los trabajadores no sean quienes paguen los platos rotos. ¿Eso qué significa? Hablar de transición justa. Esto, dicho así, de manera breve, es fácil de decir, pero es difícil de hacer. La transición requiere nuevas actividades que sean más limpias, que sean más sostenibles, que estén también basadas en los recursos de la comarca, que huyan del monocultivo anterior y que ofrezcan trabajo a las mujeres, cosa que en otras ocasiones no se ha considerado porque se pensaba en cómo recolocar a las personas que trabajaban en las minas o en las térmicas, que mayoritariamente eran hombres. Y entonces nos encontramos con que las comarcas mineras son una de las comarcas donde la tasa de empleo femenino es más baja de todo Aragón. Con lo cual hay que pensar también en integrar a las mujeres en el mundo laboral en estas comarcas y por lo tanto muchos proyectos tienen que posibilitar esa reincorporación. Y bueno, entonces, esto hay que hacerlo además con la participación de la gente, de manera que la gente pueda opinar y pueda sumarse a los procesos. Además de buscar empresas, pero que vengan y quieran venir con las ayudas públicas que hay, etcétera, etcétera. Pero no puede ser como el miner anterior. Hay que concentrar el proceso de manera que intentar resolver el problema que ahora tenemos sobre la mesa, que es el desmantelamiento de la térmica. Y además, ¿por qué no hacerlo con empresas públicas? Ahora hemos visto cómo la deslocalización
de muchas producciones ha llevado a que nos enfrentásemos a la crisis del COVID sin mascarillas, sin respiradores, y estamos hablando de que habría que volver a localizar en España, en el Estado español, muchas de esas actividades que las empresas se las llevaron a Asia para producir más barato. No es que se las llevaran los chinos, se las llevaron nuestros empresarios, los empresarios españoles. Por lo tanto, ¿por qué no también pensar en esa relocalización de empresas y colocarlas en las comarcas mineras? Todo esto es un poco los mimbres con los que habría que armar un proceso de transición que no dejara a nadie atrás y exigir que las personas que han estado trabajando hasta ahora en las contratas o en la propia central térmica sean las primeras que tengan un empleo. Pero además no un empleo cualquiera, sino un empleo de calidad y con las mismas condiciones que tenían los anteriores. Eso es parte de la dificultad y ahí es donde hay que poner las energías en los próximos meses. Sí, como hemos dicho a la pregunta anterior, tenemos que modificar el modelo productivo y cambiar de actividades sucias a actividades limpias, que además tienen que ser actividades justas desde el punto de vista social. Cuando pensamos en inversiones públicas, una de las cuestiones que hay que tener clave en la cabeza es cuánto empleo genero por millón de euros invertido. Entonces hay unas actividades más intensivas que otras en empleo. Casualmente, las actividades que tienen que ver con los servicios sociales, la dependencia, los cuidados, son muy intensivas en empleo. Las que tienen que ver con la reutilización de residuos, con el reciclaje, con el cerrar el ciclo de los materiales, etcétera, etcétera, también son intensivas en empleo. Energías renovables son más intensivas en empleo, por ejemplo, que la energía nuclear. La movilidad sostenible es más intensiva en empleo que la movilidad convencional que conocemos. Por lo tanto, hay miles y millones en el mundo de empleos que se pueden generar en este cambio de modelo productivo hacia un modelo más verde, por decirlo así, para que nos entendamos entre todos y todas, ¿no? Y a su vez, no sirve de nada solo que generemos nueva actividad económica con todo esto, sino que tiene que ser un trabajo de calidad y una redistribución de la riqueza. O sea, no vale de nada que le demos dinero a las empresas para que se transformen a verdes, pero con unas condiciones de precariedad y de bajos salarios. No. Todo junto tiene que dar lugar, con las luchas sociales, porque esto no viene regalado, a un cambio también en el modelo redistributivo. Eso unido a una fiscalidad que tiene que incluir también impuestos ecológicos, pero impuestos ecológicos que sean progresivos. Entonces, no está reñida para nada la transformación ecológica con la generación de prosperidad o la generación de empleo. También, por ejemplo, la agricultura y ganadería ecológica son mucho más intensivas en empleo que la convencional. Y la FAO ya ha dicho en múltiples ocasiones que la agricultura ecológica es capaz de alimentar a la población actual del planeta. Algunos detractores dicen que no es así, pero ha quedado claro en múltiples estudios, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, no está reñido el empleo con la transformación ecológica de la economía. Sí, como ya he dicho, la acción individual y la coherencia individual es necesaria, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué gestos? Pues informarnos y formarnos, asociarnos y unirnos para la transformación, para muchas cosas en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, juntarnos con otras personas para esa transformación, no estar solos ni solas y en ese sentido crecer también como personas y
ese nivel de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, pues intentar acercar que las contradicciones sean las menores posibles. Consumir alimentos ecológicos o de proximidad, colaborar con el comercio local en vez de con las multinacionales de la alimentación, reducir nuestros residuos, apuntarnos a una cooperativa de energía limpia, en la que además seremos parte de esa cooperativa y tendremos voto, ponernos, si tenemos una casa individual, placas fotovoltaicas, tener iluminación de bajo consumo, colaborar en la separación de la basura, hacer compost, colaborar en la conservación de la diversidad, en no contaminar el agua. Es decir, claro que podemos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que a veces nos intentan hacer creer que eso es la solución definitiva y no lo es, porque aun la suma de los pequeños actos no da como para resolver el problema en su globalidad. Y hay algunas cuestiones en las que el consumidor tampoco puede elegir. Por ejemplo, el envase más ecológico sería el envase retornable, pero ya no hay en el comercio, solo hay en la hostelería. Por lo tanto, ni siquiera podemos elegir por ese envase más ecológico, por poner esto como un ejemplo. Así que sí, hay que reducir el nivel de contradicción entre lo que uno hace y lo que uno dice o piensa, pero hay que hacerlo de manera colectiva.